Bueno, les estoy mostrando ahora esta hoja de Excel. Nosotros estamos aquí y supuestamente la universidad les está solicitando los conceptos generales de biomecánica, estática, dinámica, cinética y cinemática. No los voy a presentar como tal, sino que dentro del concepto del tratamiento de las fracturas, vamos a analizar algunos puntos de vista de mecánica y de biomecánica que están comprendidos dentro de estos 4 elementos de la mecánica o de la física: la estática, la dinámica, la cinética y cinemática. Conforme vayamos avanzando en la plática, van a ustedes ir entendiendo de qué es lo que estamos hablando y van a tener un nuevo lenguaje y forma de entenderse entre ustedes para comprender qué es lo que sucede en la patología del sistema musculoesquelético. Le voy a robar un poquito de tiempo al doctor Marco Altamirano porque es una conferencia más o menos prolongada. Y este día 21, es decir, el lunes de la próxima semana, si podemos hacer, estos 2 días no vamos a tener clase nosotros. Yo no sé si el grupo va a aprovechar para tener algunos otros eventos académicos. Pero este día 21 nuevamente, como hoy vamos a estar aquí en el aula, pero haciendo algunos ejercicios y van ustedes a participar como si fuese una mesa redonda. Motivo por el cual necesito que ya no se sienten como en combi, sino que se van a sentar como en una herradura, para que todos participen y todos comenten y todos se puedan mirar y hacer algunos comentarios. Yo les voy a presentar algunos casos y con base en lo que vamos a ver hoy, el 15, ustedes me van a hacer favor de comentar y vamos a ver qué tanto han aprendido y qué tanto han comprendido. Entonces vamos a empezar. Déjenme ver ahora. Aquí. ¿Ya se está viendo? Sí, doctor. Ahí está. Y ahora me voy a quitar yo. Ahora sí ven la pantalla completa. Sí, doctor. Bueno. Entonces vamos a hablar de los principios biomecánicos en la osteosíntesis. Y una de las primeras cosas que vamos a pensar es que el objetivo de esta charla es conocer las bases de estos principios, cuál es su definición y cuál es su objetivo. El objetivo de cada uno de los principios nos va a dar la pauta para seleccionar después los implantes que podemos utilizar para resolver las fracturas. Entonces, uno de los principios que deben de ustedes de tener es que primeramente se tiene que hacer el diagnóstico para ver qué es lo que estamos tratando o cuál es nuestro enemigo a vencer. Después, cuál es el principio. Ahí se traza una línea, es de conocimiento del padecimiento. Luego, la toma de decisiones es a partir de la selección del principio biomecánico y luego la del implante. Entonces, en ingeniería, en la mecánica, se han diseñado o se han analizado ciertos aspectos mecánicos que se han aplicado a la biología y nosotros como ortopedistas, como profesionistas de la medicina y de la cirugía, transformamos estos conceptos a los conceptos biomecánicos, es decir, la mecánica aplicada a la biología. Tenemos que recordar nuestros conceptos de secundaria. Recordemos que fuerza, desde el punto de vista dinámico de movimiento, es aquella energía capaz de producir que un cuerpo se detenga o se ponga en movimiento, si es que se aplica ese cuerpo. Y desde el punto de vista estático, entonces el cuerpo está sin movimiento y la energía es capaz
de producir una deformidad en el cuerpo. Entonces, tenemos el concepto de la fuerza aplicada desde el punto dinámico y desde el punto de vista estático. En el sistema musculoesquelético, el efecto de las fuerzas van a resumirse en esfuerzos. No es muy sencillo aplicar solamente una fuerza y vamos a ver cómo el conjunto de las fuerzas lo denominamos como esfuerzos. Y para deformar estos cuerpos, las fuerzas se combinan, como les digo, y se combinan en esfuerzos, es decir, las fuerzas, la energía que produce movimiento o detiene el movimiento o deforma los cuerpos, se convierten en esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos tenemos? Tenemos básicamente esfuerzos de compresión, esfuerzos de tensión y esfuerzos cortantes o tangenciales, que pueden deformar los cuerpos de esa forma, así como se muestra en el esquema. Entonces, recuerden estos esfuerzos de compresión, de tensión y cortantes o cizallamiento también. El esfuerzo de compresión estrecha la distancia entre los cuerpos o entre las superficies que se encuentran vecinas, como por ejemplo ahí se observa en esos cuerpos. El esfuerzo de compresión entonces ejerce una presión o una compresión entre dos superficies, entre el cuerpo y la superficie más cercana. El esfuerzo de tensión, pues habitualmente estira los cuerpos elásticos hacia una forma más delgada y con una longitud más grande. Vean ustedes como en el ejemplo esquemático vemos que el esfuerzo de tensión, si se aplica un esfuerzo, es decir, dos fuerzas en sentido contrario en el mismo plano, producimos que el cuerpo se alargue y se deforme un poco más delgado y más largo. Y el esfuerzo cortante es la suma de las fuerzas tangenciales. Tenemos la fuerza, por ejemplo, aquí en este cuadrado, que tenemos una fuerza representada en el suelo, digamos, y si se aplica en la esquina, como cuando podemos empujar una caja de cartón o una caja de un material elástico, en el momento en que lo hacemos, pues la fuerza del suelo o la fricción que se ejerce en la superficie y nosotros mismos hacen que esa caja o ese cuerpo se deforme en una forma romboidal, ya no es un cuadrado, sino es un rombo. Entonces, el movimiento paralelo entre diferentes estados del hueso en sentido opuesto, al aplicar un esfuerzo tangencial también se deforma. Entonces, vean ustedes esta representación de estas dos simples flechas que representan vectores o que son vectores, se aplican mucho en la osteosíntesis al aplicar los implantes y analizando el trabajo que ejercen los músculos sobre los fragmentos óseos. Entonces, fíjense ustedes del lado izquierdo, se representa una diáfisis ósea a través de este rectángulo en donde se va a ejercer un peso y en donde se tiene un apoyo. Y del lado derecho tienen esquematizado un efecto, una construcción de un elemento tipo horca, de la horca donde cuelgan a los malvivientes o a los malhechores. Ahí los cuelgan, que yo colgaría varios actualmente en una horca, pero nada más que ya no las fabrican. Entonces, se va a ejercer un peso de forma excéntrica, en donde va colgada la cuerda, digamos, y el otro es el vástago que va unido al suelo. ¿Qué sucede entonces si aplicamos un peso muy grande que venza la resistencia o el módulo elástico del material en que está construido cada uno de los elementos? Lo que sucede es que se fractura o se rompe. Entonces el apoyo sigue ejerciendo el mismo peso, el mismo apoyo, o la misma fuerza, y el peso ha sobrepasado el módulo elástico hasta que se rompe. Asimismo sucede del lado derecho
con la horca, o aquí representado es el cuello del fémur. ¿Qué es lo que sucede cuando se ejerce una fuerza muy grande en un hueso tan curvo como el fémur? Entonces lo más seguro es que se va a fracturar en los sitios en donde se ejerce mayor presión o mayor fuerza, como se demuestra en la derecha. Pero hemos analizado exclusivamente el hecho de aplicar fuerzas, es decir, solamente la aplicación de energías. Pero ahora vamos a observar qué es lo que sucede en los cuerpos mismos, en los cuerpos elásticos. Entonces vamos a analizar la solicitación. ¿Qué es la solicitación de los cuerpos? Es la deformidad que se sufre en los cuerpos, en este caso, como estamos analizando el esqueleto, pues en los huesos, ¿verdad? De acuerdo a la forma de aplicar los esfuerzos. Recordemos que los esfuerzos es el conjunto de fuerzas. Y de esta forma, el hueso se deforma y le decimos las que está solicitado el hueso, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de solicitaciones existen. Existen 5 tipos de solicitaciones. Ahí las tienen enfrente. Probablemente no sea necesario que hagan una copia, sino más bien que pongan atención, porque la conferencia se está compartiendo a través de la grabación del doctor y el doctor ya tiene la misma presentación que yo les estoy haciendo hoy día y le voy a pedir que la comparta con ustedes. Lo importante es que pongan atención y que se fijen qué es lo que digo en cada uno de los renglones. Entonces, hay solicitaciones en compresión, hay una deformación en compresión, hay una deformación en flexión, en cizallamiento, en tensión y en torsión. Vamos a analizar cada una de estas. ¿Qué es lo que pasa cuando la solicitación es en compresión? Pues entonces se aplican esfuerzos, ¿verdad? Diferentes fuerzas en diferentes direcciones. Y hagan de cuenta como que tienen un pedazo de plastilina o de esas masas que se utilizan en la rehabilitación para las manos. ¿Han visto esas masas que le dicen al enfermo, bueno, apriétela? Y entonces ahí se está aplicando esfuerzos en compresión a través de los dedos y la palma de las manos. Y la masa, esa de plastilina o de goma, se solicita en compresión. De tal forma entonces que como aquí vemos, pues se va a salir para un lado y para el otro esa masa y se va a aplastar. Entonces también es lo mismo que sucede con las tortillas cuando hacen los guaraches o cuando hacen los sopes. La masa de maíz está solicitada en compresión. Y entonces el cuerpo, la masa de maíz se deforma hasta obtener la forma de un guarache o de un sope. Cuando los cuerpos se solicitan en flexión, entonces pueden ser varias cosas. Miren ustedes, aquí estoy tratando de representar la diáfisis de un hueso o de un tubo elástico. Si le aplico una fuerza de forma excéntrica y en el suelo hay una fuerza del suelo que lo soporta, entonces cuando aplico la fuerza, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a deformar en flexión. Vean cómo está tratando esta parte del hueso de dirigirse hacia acá y esta parte de dirigirse hacia acá de una forma natural cuando yo ejerzo una fuerza excéntrica. Y de forma automática, en la superficie de compresión, que es esta, o en el lado cóncavo, que resulta, va a haber fuerzas de compresión. Y conforme vayamos aumentando este vector o esta fuerza, los vectores de compresión o la fuerza de compresión va a ser cada vez mayor. Y del otro lado va a haber fuerzas de tensión, es decir, esto va a tratar de romperse o de separarse de una forma natural al hacer este tipo de aplicación de fuerzas. El esfuerzo también puede ser perpendicular al eje de este tubo que ya está un poco deformado.
Y estoy representando aquí al fémur, por ejemplo, a todos los huesos curvos. En la economía, todos los huesos son curvos, con excepción de los huesos eh, irregulares, como los huesos del cráneo o de la cara, y la tibia, que es recta. Todos los demás huesos son curvos. Entonces, aquí, digamos, este está representando el fémur. Cuando no, o la tibia, cuando no, la tibia no es curva. Pero estamos representando cuando aplicamos una fuerza aquí de forma perpendicular, ¿qué es lo que pasa? Con el peso y con la fuerza también se deforma. Cuando las fuerzas también son en el sentido opuesto. Cuando en los accidentes, por ejemplo, los pacientes van caminando en la calle, no se cuidan, se atraviesan por debajo de los puentes, entonces van caminando y hay un apoyo en el suelo que está representado por esta superficie que no se mira, pero la cinética o el movimiento hace que este hueso esté fijo de un momento. Y aquí está representada la fuerza de la defensa de los automóviles, que se aplica aquí y también se deforman o se solicitan en flexión hasta el momento en que se rompe el módulo elástico o se sobrepasa el módulo elástico y viene la presencia de una fractura que puede ser muy distinta de acuerdo al momento en donde se aplican las fuerzas. Las solicitaciones en cizallamiento. Entonces hemos visto hasta este momento dos solicitaciones, en compresión y en flexión. Ahora vamos a ver el cizallamiento. Como vimos en la aplicación de los esfuerzos, son fuerzas tangenciales a los cuerpos que los deforman en esta manera. Entonces hay como un desliz o como una deformación de los cuerpos que van a generar que sobre todo el cuerpo se ejerzan diferentes fuerzas y de esta manera se deforma. Y en el momento en que se rompe el módulo elástico, se presentan las rupturas o las fracturas. Vean cómo pueden ser aplicadas de distintas formas estos esfuerzos. Lo podemos poner antes del cuerpo o lo podemos poner después del cuerpo, entonces es como si lo traccionáramos, ¿verdad? Y también tiene un mismo efecto, a menos que no soportara la unión de donde se aplica este esfuerzo, entonces se rompería y no se deformaría. Pero vean ustedes que tanto este como este tiene el mismo efecto de deformidad del cuerpo. Vemos ahora aquí también el esfuerzo, la solicitación en tensión. Es un esfuerzo que se aplica con las fuerzas en el sentido contrario y lo que sucede es que el cuerpo, por sus mismas características de módulo elástico, va a soportar ciertos esfuerzos de tensión y se solicita entonces en alargamiento. Y la quinta solicitación es en torsión. Colocamos esfuerzos de tensión en sentido cizallante, en sentido contrario en los extremos del cuerpo. Entonces, es como cuando hacemos la acción de la tapa del frasco de Nescafé, ¿verdad? Estamos haciendo una solicitación en torsión. Aquí la situación es que, por ejemplo, en el frasco de Nescafé, la tapa tiene cierta resistencia por el tamaño de los elementos que estamos aplicando la solicitación y en el momento en que se vence esa fuerza, imagínense que es un hueso, como por ejemplo en los futbolistas, en donde el pie está apoyado sobre la superficie del suelo y el cuerpo gira, es como si fuese un frasco de Nescafé. En el momento en que se rompe la fuerza de resistencia de la tapa con el frasco, pues gira, y eso es lo mismo que pasa con los huesos cuando suceden esos eventos traumáticos en el esqueleto. Entonces recordemos, compresión, tensión. Esos son básicamente los esfuerzos que se aplican sobre los huesos. Y las solicitaciones
que tenemos por la aplicación de esos esfuerzos son básicamente los 5 que ya analizamos. Compresión, tensión, flexión, torsión y cizallamiento. Entonces quiero que por favor se recuerden de todas estas solicitaciones para que sepamos de qué es lo que estamos hablando. Entonces ahora vamos a entrar con estos antecedentes de biomecánica. Vamos a ver los principios biomecánicos para que los apliquen en la osteosíntesis que van a hacer en sus pacientes. Traguito de coca matutina para despertar. Entonces, vamos a definir qué es un principio. Entonces, en el diccionario ustedes pueden buscar y dicen principio. Bueno, es una base o el origen de alguna cosa. Y la biomecánica es la aplicación de la mecánica a los procesos biológicos, como ya vimos, en todos los seres vivos y en las estructuras vivas. Y eso lo han aplicado algunos biomecánicos o mecánicos que actúan solamente en los cuerpos vivos. De tal forma entonces que en la osteosíntesis los principios biomecánicos son las bases o principios mecánicos del funcionamiento de los implantes y el hueso en el tratamiento de las fracturas. Obviamente, ustedes como investigadores también pueden ver la biomecánica sin los efectos de las fracturas o la aplicación de grandes fuerzas que hacen las fracturas. Pero nosotros como cirujanos terráqueos o normales vamos a ver estos principios biomecánicos para el tratamiento de las fracturas a las que nos enfrentamos todos los días en los hospitales. Entonces, el funcionamiento biomecánico lo vamos a analizar de acuerdo al hueso que está afectado, al segmento, a la morfología de la fractura, a la calidad del hueso que tenemos, a la personalidad de la fractura, a la técnica utilizada para la solución de todo esto y a la combinación del hueso con los implantes. Entonces, como dije yo al principio de la charla, lo primero que tenemos que hacer como parte de la toma de decisiones para el tratamiento de las fracturas es la elección del principio biomecánico que vamos a utilizar y después el implante. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros profesores, incluso a algunos de nuestros compañeros residentes, que dicen, bueno, fractura de tibia, ¿qué le vas a poner? Una placa ancha, o una placa delgada, una placa de LSP, o una lo que sea, o un clavo, ¿verdad? Es el gold standard de las fracturas de los huesos largos, pero ¿bajo qué principio le vas a poner? Porque grandes errores que tenemos es el no pensar en la mecánica que va a resolver la fractura. Ese es uno de los primeros errores que tenemos como médicos o como cirujanos ortopedistas. Y de ahí que luego está el quebradero de cabezas, porque no sabemos ni qué hacer ni cómo resolver, porque el primer implante que utilizamos ya no sirvió y ya no sabemos cuál es el paso siguiente porque desconocemos cuál es nuestra base o sobre qué nos estamos parando para tomar la decisión de la selección del implante que va a resolver la complicación. Entonces, vean ustedes aquí. Tenemos solamente estos 5 principios biomecánicos. No hay principio del clavo, no hay principio de la placa, no hay principio de la ligamentotaxis. Eso no existe. Los principios biomecánicos son exclusivamente estos 5 y que el quinto principio se puede combinar con alguno de los otros principios o se puede aplicar solo como vamos a ver en algunos ejemplos. ¿Todavía tengo tiempo, Daniel? Sí, ¿verdad? Entonces,
tenemos el principio biomecánico de la compresión. A ver, espérenme tantito porque, espérenme. Ya regresé. ¿Se está entendiendo hasta ahorita lo que estoy diciendo? Sí, doctor, todo se entiende bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer. Entonces vamos a analizar el principio biomecánico de la compresión. Este principio biomecánico, pues, es el que prácticamente soluciona la mayoría de las fracturas. Vamos a ver cuál es su definición. Es la fricción producida directamente por el cirujano entre fragmentos óseos mediante implantes. Entonces ya sabemos que la fricción es la fuerza de rozamiento que existe entre una superficie de un cuerpo y otra, de acuerdo al peso o a la fuerza que aplicamos uno con otro. ¿Se acuerdan de aquella fuerza de compresión en donde las superficies se juntan y luego tratamos de moverlos y ya no podemos porque las fuerzas aplicadas son muy grandes, como vamos a ver? ¿Y cuál es el objetivo de la compresión? Dar estabilidad. Ese es el objetivo de la compresión, estabilizar los fragmentos mediante la fricción o carga entre sus superficies. Y nosotros con mucha frecuencia hacemos todo esto y no recordamos todos los principios que aprendimos en la secundaria, como esto de la fricción que encontramos mucho. Y luego decimos, cuando estamos en urgencias, que los enfermos cuando son atropellados tienen quemaduras por fricción, ¿verdad? Y no nos ponemos a analizar qué es lo que estamos diciendo. Entonces, las quemaduras por fricción es porque hay una superficie que habitualmente es el suelo, y luego el peso del cuerpo al deslizarse sobre esa superficie del suelo se quema, ¿verdad? Porque finalmente no se queda ahí detenido y hay una gran fricción ahí que se vence la, es la situación de falta de movimiento del cuerpo por la energía que le imprime el accidente o el carro que lo atropelló, la caída, y entonces le produce eso. Entonces, la compresión que vamos a dar entre los fragmentos óseos va a ser en sentido transversal al eje del hueso y de forma axial o sobre el eje de la diáfisis del hueso. Ahí tenemos unas radiografías que tratan de ejemplificar la compresión transversal. Y en esta ocasión estamos utilizando tornillos de cabeza esférica con tuercas o sin tuercas, como en el ejemplo de la derecha en el tobillo, para resolver una fractura de un malleolo peroneo. Vean cómo ustedes, vean aquí cómo se ejerce la compresión. Podemos utilizarlo no solamente con tornillos, hay algunos dispositivos como el fijador externo combinado que tiene algunos clavos que tienen unas esferas incluidas dentro de los clavillos y esos también pueden dar compresión, ¿verdad? Y aquí tenemos la compresión transversal. Vean del lado derecho la representación de una diáfisis de un hueso, en donde en esa línea en el color rojo representa un trazo de fractura. Y esas flechas azules son la representación de los vectores de la fuerza de los músculos que ejercen sus fuerzas sobre los segmentos de la fractura o los fragmentos. ¿Y qué es lo que hacen?
lo desplazan. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Es tratar de vencer esas fuerzas de los músculos, aplicando fuerza sobre el trazo de la fractura para que no se desplacen. Entonces, esos esfuerzos de cizallamiento, azul, la fuerza de los músculos o los esfuerzos de los músculos, tenemos que vencerlos mediante una fuerza que venza esos vectores y lo vamos a hacer a través de implantes. Ahí está una representación en un trazo transversal del mismo hueso. Y lo que vamos a colocar es un implante, que en este caso es un tornillo, realizando primeramente un orificio de deslizamiento en la cortical proximal y un orificio de atrapamiento o de anclaje en la cortical opuesta, ¿verdad? Y de esa forma le damos vueltas al tornillo y vencemos esos esfuerzos desplazantes de las fuerzas musculares para poder mantener los fragmentos en su sitio. Y ahí tenemos otro ejemplo con tornillitos en los maleolos peroneos, en un maleolo peroneo. Solamente podemos utilizar esos tornillos en segmentos óseos muy pequeños, como en algunas epífisis, apófisis estiloides, por ejemplo, en el radio, cuando extrañamente utilizamos solamente un tornillo, o en los maleolos tibial y peroneo solamente colocamos tornillos. Pero desde hoy sabemos que las fracturas no se resuelven solamente con tornillos, con excepción de estos maleolos o de estas apófisis que les digo. A veces segmentos óseos tan pequeños como por ejemplo la apófisis odontoides, en donde ustedes han visto algunos ejemplos donde se colocan solamente tornillos, pues porque no cabe una placa, ¿verdad? Entonces, utilizamos solamente esto de los tornillos solos para dar compresión en estos segmentos pequeñitos. Y la compresión en el sentido axial lo damos con tornillos en casos especiales, como lo vamos a ver, y con un fijador externo. En la tibia, por ejemplo, damos en trazos transversales la compresión axial con una placa en el extremo proximal, en la diáfisis o en el extremo distal. Ahí tenemos un trazo transverso en el segmento proximal y que podemos utilizar una placa. O en la diáfisis también podemos utilizar una placa en la tibia para dar compresión longitudinal. Vean ustedes acá también, aquí tenemos compresión en el sentido axial a través de una placa con tornillos, o podemos dar también en el sentido axial del maleolo tibial a través de estos tornillos, ¿verdad? La compresión. O en este trazo transversal, en un adulto, ya no es un niño en donde ponemos clavitos, podemos resolver esto a través de estos tornillos, o inclusive si hacemos una osteotomía de Chevron, para realizar la reducción de esta fractura podemos colocar este tornillo, que no es muy recomendable. Esta es una fotografía muy antigua en donde se ha visto que solamente la colocación de un tornillo es inadecuado y es insuficiente. Sin embargo, podemos analizar que la compresión se está dando por este tornillo y que nos resuelve el concepto de la compresión axial con tornillos. También en algunos casos especiales como este tobillo, que está muy feo, con una complicación de una no unión o una pseudoartrosis. Vean ustedes, aquí se perdió parte del peroné y el maleolo está por acá. Entonces se hace una compresión, vean ustedes que está colocado un fijador externo transfictivo con unos clavos de Steinmann para dar compresión para hacer una artrodesis. Se puede utilizar también en la rodilla
la compresión axial mediante los fijadores externos. Bueno, pues habíamos dicho entonces que el tornillo es el implante ideal para dar la compresión radial, ¿verdad? La compresión transversal. Pero yo les dije que no era suficiente el poner tornillos para la solución de las fracturas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como son muy débiles los tornillos, imagínense, después de 2 semanas se ha perdido el 60% de anclaje de un tornillo si es que se utiliza solo. Entonces, pues en 2 semanas no se cura una fractura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proteger esa osteosíntesis que puede ser maravillosa solamente con tornillos y lo vamos a proteger a través de una placa. Entonces, ese es el principio de la protección. ¿Y cuál es su definición? Un implante agregado a una osteosíntesis insuficiente. Es decir, es insuficiente porque no tolera las fuerzas finalmente que se ejercen mediante los músculos, sino que esa es una osteosíntesis adecuada, pero va a ser incapaz de tolerar durante mucho tiempo todos los esfuerzos ejercidos por los músculos o por el peso. Entonces colocamos tornillos y lo protegemos a través de placas. El objetivo es complementar una osteosíntesis insuficiente para evitar su falla. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la indicación? Trazos susceptibles de compresión que por sí sola resulta insuficiente. Otra vez la misma palabra. Ahí está el ejemplo en el radio, en el cúbito. El radio es este. Vemos una fractura que es oblicua y muy bien colocado está un tornillo aquí para dar compresión. Sin embargo, un solo tornillo en este hueso que está solicitado en rotación, en cizallamiento, entonces es imposible que en flexión, en cizallamiento, en compresión, en distracción, lo vaya a tolerar. Entonces, un solo tornillito no sirve. Por tal motivo, entonces, le colocamos una placa para protegerlo, ¿verdad? Proteger esta osteosíntesis que está muy bien hecha. En este tornillo solito que está dando compresión a un trazo de fractura oblicua en este peroné, pues colocamos una placa para que este tornillo no se pierda y no sea un fracaso en nuestra osteosíntesis. Ya desde un principio estamos sabiendo que un tornillo no es suficiente para resolver todas las solicitaciones en flexión, en rotación, en todas las solicitaciones que puede ser sometido este hueso, las deformidades. Así es que este tornillito solo le ayudamos con esta placa, ¿verdad? En realidad, en la actualidad son muchos tornillos, pero finalmente consolida de una forma satisfactoria. Ahora vamos con el tercer principio, el tirante, que es un implante que colocado en la superficie convexa de un hueso curvo, está tratando una fractura transversal u oblicua corta. La condición sine qua non, o sin duda o sin pregunta alguna, es que la fractura debe ser transversal u oblicua corta y que la cortical opuesta esté indemne, bueno, está fracturada, pero no le hace falta ningún pedacito, sino que es un trazo transverso u oblicuo corto. Y su objeto es el convertir las solicitaciones en flexión en fuerzas de compresión en el sentido axial. Vamos a ver cómo se mueve el muñequito este. Entonces, si no existe nada que evite esta solicitación en flexión, pues los fragmentos se van a dirigir como estamos viéndolo aquí y se hace un ángulo, está solicitado en flexión y se deforma en flexión, formando esta superficie cóncava en donde hay fuerzas de compresión y aquí esta superficie convexa en donde hay fuerzas de distracción o de tensión. Entonces, si nosotros volvemos a repetir este ejemplo en una columna curva
que se carga excéntricamente. Imagínense que este es un fémur izquierdo visto de frente, entonces no vemos la cabeza, ni el cuello, ni el trocánter, pero sí vemos la diáfisis. Colocamos una placa en la superficie convexa y entonces este tirante va a convertir las solicitaciones de flexión en esfuerzos de compresión en el sentido axial. Entonces se tiende a flexionar ese fémur, se tiende a solicitar en flexión, pero nada más que ya la placa no le permite y convierte esas fuerzas en compresión a nivel del trazo. Entonces, pues con la compresión el hueso va a curar de forma de una consolidación primaria sin callo. Y tenemos que analizar que existe compresión estática a nivel del tirante cuando no se mueve y compresión dinámica cuando se ejerce un movimiento y hay aumento o disminución de la intensidad del vector de la compresión. Entonces, ¿cómo es la compresión dinámica? Es la presión entre los fragmentos óseos en estos tirantes que se combinan las cargas y los implantes. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En el olecranon, aquí está extendido, entonces cuando lo flexionamos, entonces aumenta la fuerza aquí. Probablemente no está muy bien colocado el tirante, porque existe una brecha aquí que luego se cierra. Sin embargo, está representando que en el momento en que aumenta la fuerza en ciertas características, cuando colocamos la fuerza muscular o la posición de los huesos, entonces vemos que hay una compresión o un aumento en la fuerza a este nivel del trazo de la fractura y se presenta entonces la compresión dinámica. ¿En dónde sucede eso? En todos los huesos curvos, ¿verdad? Todos estos son curvos, no hay necesidad de estarlos mencionando. Pero siempre recordemos que una característica, sin duda, debe ser un trazo transverso que no tiene fallas. Vean ustedes aquí este ejemplo, en este hueso, que es la representación más grande de una columna curva, porque no coincide el eje anatómico con el eje anatómico con el eje mecánico, ¿verdad? El eje mecánico empieza en la cabeza y termina en los cóndilos, y el eje anatómico de la diáfisis pues va por acá, entonces se genera un ángulo muy grande y se ejercen fuerzas de compresión y distracción muy grandes. Entonces aquí un implante que a lo mejor ustedes no usan ya más, sin embargo este fue uno de los grandes, o es uno de los grandes implantes que todavía deberíamos utilizar. Entonces tenemos un trazo transverso que tiene un pedacito de fractura aquí, pero no acá. Entonces colocamos la placa y utilizamos el tensor de placas acá y le damos compresión. En el momento en que se activa la cadera y ejercen su fuerza los aductores y los abductores, entonces se combinan estos esfuerzos y finalmente la placa convierte esta tendencia del fémur a irse en varo, lo convierte en compresión a nivel del trazo transversal. Aquí vemos también que en donde colocamos un tirante con este alambrito ¿cómo se llama? Cúbito, aquí en la apófisis cubital, utilizamos un alambrito, dos alambritos, uno de Kirchner y uno para colocar el cerclaje, y en el momento en que activamos el carpo, aquí se genera la presión y podemos pensar en esto como un tirante. Todos estos tres principios biomecánicos que hemos visto, la compresión, la protección y el tirante, nos proporcionan estabilidad absoluta, es decir, a nivel del trazo de la fractura no existe movimiento alguno. De tal forma entonces que el hueso sana mediante la consolidación primaria o sin callo. Y estos otros dos principios que vamos a ver nos dan estabilidad relativa.
y vamos a ver por qué. Entonces, el sostén no es como el de las mujeres, sino este sostén mantiene una distancia entre dos partes. Y vamos a ver cuál es su definición. Es un implante que funciona como sustituto temporal del soporte óseo. Y su objetivo es mantener una distancia entre dos elementos óseos cuando no existe un apoyo hueso contra hueso. Entonces tenemos que seleccionar, conforme a este concepto, un implante que sea capaz de soportar todas esas cargas que mientras el hueso consolida, el implante va a resistir. De tal forma entonces que no le debemos de seleccionar para que se vaya a fatigar o se vaya a romper. Y esta selección la vamos a hacer de acuerdo al trazo de la fractura y qué tipo de fijación vamos a utilizar, porque muchos implantes nos pueden dar este soporte. Entonces tenemos ahí una fractura o una fractura múltiple, en donde habitualmente tenemos que dar estabilidad absoluta a través de la protección o, como vimos el otro, a través de una placa. Pero hay fracturas como estas, ¿verdad? En el de la izquierda, en donde vemos un húmero que está estallado por motivos de violencia, todos nosotros, tanto en la ciudad de Guadalajara como en el Distrito Federal, que por cierto ya ni se llama así, se llama Ciudad de México, tenemos este tipo de, de fracturas múltiples que no podemos colocar una placa. Imagínense nomás, abrimos esto y todos los fragmentos se nos caen al suelo del quirófano porque pues es imposible colocarlos. De tal forma entonces que utilizamos un aparato externo que mantiene una distancia entre la cabeza y el tercio distal del húmero, mientras esto no se infecta, vemos que fragmentos no están muertos, etcétera, etcétera. Y el fijador externo nos proporciona un sostén, es decir, sostiene estos fragmentos en su posición para que esto consolide. O aquí en este fémur, miren, aquí hay una fractura expuesta en donde está a punto de salir este fragmento. Pero mientras no se infecta o se mejoran las condiciones de la cubierta cutánea, colocamos o una placa que puede ser un LSP que no esté en contacto con el periósteo, si es que la fractura no está contaminada o cerrada, o ponemos un fijador externo siempre y cuando... A mí no me gustan mucho los fijadores externos en el muslo porque como hay mucho tejido blando, siempre se contaminan y es un problema. Pero una placa sí puede mantener eso allí, cerradita la piel hasta que curen esas situaciones. Otras situaciones, por ejemplo, cuando hay una multifragmentación, podemos colocar un implante interno o subdérmico o intradérmico que mantiene una distancia entre la superficie articular y la metáfisis, mientras aquí se rellena con injerto o el hematoma se convierte en hueso. Entonces, estamos manteniendo esto. Cuando no hay un contacto entre estos elementos, este implante está sustituyendo el apoyo hueso contra hueso. O aquí en estas famosas fracturas por compresión del tercio distal de la tibia que le llamamos fracturas del pilón. El pilón tibial, acuérdense que es exclusivamente la superficie articular. El pilón tibial no es ninguna distancia de la superficie articular a la metáfisis. El pilón es exclusivamente la superficie articular. Eso fue descrito por Maurice Destot, que fue un francés que ya 4 meses después de que se describieron los rayos Röntgen, ya estaba trabajando en un hotel en París. Yo no sé cómo les iría a los que iban al hotel a estarse ahí porque recibían unas radiaciones impresionantes. Pero aquí podemos aplicar con este fijador externo un principio del sostén para que estos fragmentos no se colapsen y puedan sanar bien, e inclusive las partes blandas.
Uno de los principios básicos del tratamiento de las fracturas de pilón es el estabilizar las partes blandas, porque siempre están muy, muy comprometidas. Un traguito de coca. Muy bien. Entonces ya vemos aquí del lado izquierdo qué fue lo que pasó, ¿verdad? Utilizamos el principio del sostén. Mediante un fijador curaron las partes blandas y ya una vez que estuvo bien todo, se colocaron los tornillos y las placas, de tal forma entonces que ya cerramos esta entrada del exterior al interior y hubo una muy buena restitución de la superficie articular. Vean ustedes acá en este complejo fracturario del tercio proximal de la tibia, en donde se coloca esta placa con el principio biomecánico del sostén. Entonces vean cómo es una placa bastante buena, es una placa de hockey que seguramente este lado de la cortical lateral que no estaba muy bien, primeramente se mantuvo con un fijador externo, ya que sanó esto, se retiró el fijador y terminó de soportar las cargas esa placa. Y como último principio biomecánico, el tutor intramedular, que es un implante colocado dentro del conducto medular de los huesos, alinea los extremos de ese hueso y los dirige hacia el centro para que se toquen. En realidad, el tutor intramedular no estabiliza. No estabiliza porque en muchas ocasiones vemos, y vamos a ver el próximo lunes, algunos ejemplos en donde nos demostramos nosotros que el principio intramedular no estabiliza la fractura. Solamente conduce los extremos hacia el centro para que se toquen. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues conducir, ¿verdad? Dirigir los fragmentos en una línea para que se toquen, haya compresión y puedan consolidar. ¿Cuál es el implante ideal o tradicional para aplicar este tutor intramedular? Pues los clavos, ¿verdad? Porque también pudiésemos colocar una placa, ¿verdad? Pero pues se vería bastante ridículo colocar aquí una placa cortita para alinear los fragmentos de la tibia y luego cómo la sacamos, etcétera, etcétera. Pero los clavos, esos sí están diseñados para aplicar este tutor intramedular. Las indicaciones son las fracturas diafisarias transversales de tercio medio del fémur y de la tibia. Kuncher ya desde su definición del uso de los clavos nos decía que las fracturas deben de ser siempre, ya son las 7, ya me voy a apurar. Entonces, este es un clavo de Kuncher y fíjense que está el trazo de la fractura en el istmo del hueso, ¿verdad? Ahora también podemos utilizar clavos titanio elásticos, nail system. TENS no hay clavo TEN. Todos los clavos, aunque sean unos, son TENS porque es Titanium Elastic Nail System. Entonces no digan, vamos a usar un clavo TEN, sino TENS. Y estos se aplican en húmero, antebrazo, fémur y tibia. Pero en el antebrazo, recuerden que solamente se pueden utilizar clavos en los niños, porque en el adulto, tanto el radio y el cúbito son considerados como una articulación larga. Por tal motivo debemos de hacer una reducción anatómica y una estabilización absoluta para que exista consolidación sin callo, porque luego a veces, como es relativa la estabilidad que proporcionamos con los clavos, pues se generan grandes callos y de tal forma entonces que se limita la cronosulfinación y esa osteosíntesis no sirve. Pero en los niños no sucede eso porque existe la remodelación y entonces si se llega a formar un callo, pues desaparece conforme vaya creciendo el niño. Aquí vemos otro ejemplo en donde se utilizan clavos TENS en fracturas diafisarias del fémur. Y este principio biomecánico del tutor se puede combinar con la protección mediante los pernos. ¿Y de qué nos protege? Nos protege de acortamiento, es decir, de acuerdo a la definición, la protección es cuando una
osteosíntesis es insuficiente, ¿verdad? Es decir, un clavo solo en una fractura multifragmentaria de fémur no es suficiente porque entonces todos los fragmentos del medio se irían para los tejidos blandos y nos quedaría un fémur muy pequeñito y el clavo se saldría por el sitio donde lo introdujimos. Es decir, se saldrían los clavos por el trocánter y harían grandes deformidades y el paciente estaría muy incómodo. Pero si colocamos los implantes como los pernos, evita que haya colapsos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tutor intramedular? Más protección, mantener alineados los fragmentos y evitar que se colapsen para que pueda existir una consolidación. Entonces, los clavos con orificios proximales y distales, pues estos son algunos, ¿no? Conocemos muchos de varias marcas, Stryker, Depuy, que antes era Sintes, y muchas otras, ¿no? Entonces, hay, ¿qué otros? Smith & Nephew tiene unos muy buenos. Entonces, bueno, yo no estoy aquí para vender fierros ni para comentar, pero solamente aquí hay solamente algunos de los que producía Sintes. Y aquí llegamos a un momento muy importante. Entonces, este implante tiene el efecto de dar dos principios biomecánicos. El de la férula intramedular, aquí, es un implante que colocado dentro del conducto medular hace que los extremos se dirijan hacia el centro. Y esta parte del implante, que es la placa, ejerce el principio del sostén. Imagínense que no colocásemos los tornillos de la placa. Lo que haríamos es que esta cabeza de fémur se va en varo, ¿verdad? Si colocamos estos, pues se mantiene en su sitio. Ahí está la aplicación de las fuerzas. Y entonces aquí podemos analizar qué es lo que pasa. Miren, el tornillo ejerce el principio biomecánico del tutor intramedular. Tan es así que la cabeza se dirige hacia el cóndilo y la manifestación es que se sale el tornillo, ¿verdad? Pero fíjense cómo el ángulo cérvico-diafisario sigue siendo el mismo. Como me decía ayer Daniel, bueno, es que no parecía ser una reducción anatómica, sino más bien una técnica en donde se encaja la cabeza dentro de la diáfisis femoral. Originalmente no era así. Sin embargo, por el desplazamiento de la cabeza, pues fue que terminó la metáfisis dentro de la diáfisis femoral. Bueno, tutor más sostén, un bloqueo o mantener una distancia entre los extremos, ¿verdad? Evita rotaciones y acortamientos. Ese ejemplo del DHS, debemos considerar ese implante como un implante binario en relación con los principios biomecánicos. Pero ya los tornillos, aquí vemos enfrente un implante que ustedes seguramente no conocen. Este es un implante o un tornillo de cierre del tornillo y tiene estos arillos, vean ustedes, que habitualmente el tornillo de cierre o de tensión del tornillo del DHS no lo han visto. Este se utiliza solamente en pacientes jóvenes que se les coloca un DHS. En los viejos no, porque si no dejamos que deslice ese tornillo, lo más seguro es que el tornillo va a quedar intrapélvico, porque ya la desmineralización del hueso no tolera el tornillo. Entonces vemos aquí unos ejemplos de los pernos que podemos utilizar para el principio del sostén más tutor intramedular. Tutor más compresión es el que se ejerce carga entre los fragmentos a través de un trazo transverso, pero con un aparato especial para cada uno de los clavos. Y produce de esta forma una compresión a nivel del trazo de la fractura en el sentido axial. Entonces ahí lo vemos, pero fíjense cuál es el precio. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, seleccionar un clavo muy pequeñito en donde se le aplica el sistema ese de compresión y no lo dejamos tan afuera.
¿Cuál es el problema que podemos tener aquí? Un síndrome de pinzamiento que es muy malo. Entonces, en general, recuerden ustedes que una vez hecho el diagnóstico, aquí lo ponen arriba, diagnóstico, fractura 32B3.2. Entonces trazan una raya y por debajo de la raya vienen la toma de decisiones. Quirúrgico, no quirúrgico. Si no es quirúrgico, bueno, se va a su casa. Entonces, le ponen una inmovilización externa, lo que quiera. Si es quirúrgico, selección del implante, del principio biomecánico, flecha. Selección del principio biomecánico. Escogemos compresión transversal, compresión longitudinal. Tutor interno más sostén, tutor interno más protección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense que debajo de la raya que va por debajo del diagnóstico es la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que empiece a hablar el doctor Altamirano. Yo no sé si ya llegó. Pues no lo hemos visto aquí, doctor. ¿Tiene alguien preguntas sobre los principios? ¿Muy claros? Bueno, a ver, nada más. Muy bien, doctor. Buenos días. Doctor, yo residente de primer año, nada más en el último, en el tutor, me quedó una duda, porque Sí. el uso de tutor para mí parecería el tornillo que fuera el principio de compresión más protección. No sé en qué puedo hacer para saber qué es el tutor. Yo sé que el tutor es para mantener alineado el fragmento en este caso, pero ¿cómo yo lo puedo diferenciar ahí que no sea compresión con protección? Bueno, porque habitualmente la compresión la debe, como dijimos al principio, la compresión la ejerce el cirujano. Entonces, si usted coloca un clavo, habitualmente no utiliza ningún implante o ningún aditamento para los clavos para ejercer la compresión en el momento en que coloque el clavo. Entonces, quien ejerce la compresión a nivel del trazo de la fractura son los músculos. Ahora bien, si nos pusiésemos a analizar lo que usted dice, lo más seguro es que usted tiene razón, porque si los músculos van a ejercer su fuerza, van a dar compresión en el sentido axial. Eso sí no se lo niego. Pero si usted colocara una placa, por ejemplo, a un lado del hueso y le pusiera los tornillos y le trata de dar compresión, no alinea los fragmentos ni le permite hacer eso. Digamos, el principio del tutor intramedular lo que permite es una cosa prácticamente dinámica. ¿Ustedes qué clavos utilizan? No les escucho muy bien. Ahorita nos están trayendo de TDI, doctor. No te entendí la marca. Es TDI. Ah, bueno, ni lo conozco. Pero bueno, los pernos seguramente no concuerdan perfecto con los orificios de los clavos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces dejan cierta posibilidad de moverse. Entonces, el clavo se está moviendo dentro del hueso y los huesos se mueven alrededor del clavo, ¿es cierto? Sí. A ver, ese doctor que me preguntó, no lo veo al doctor de enfrente. Ah, son dos. Bueno, a ver, levántate, vas a un ladito, ¿no? O acércate para verte la cara porque veo así como un personaje lejano. Ahora sí. Bueno, mira, tienes razón en lo que estás diciendo de que existe compresión, pero no es lo mismo que si colocases una placa u otros implantes. Es decir, el principio biomecánico del tutor intramedular alinea de una forma casi anatómica. Entonces, lo que los implantes distintos a otro nivel, a ver, vamos a vernos las caras, por si ya tú me estás enseñando la tuya y yo te estoy enseñando la mía.
Entonces, el principio del tutor intramedular da compresión en el centro, pero también puede dar compresión, alineamiento de los extremos de los huesos manteniendo una distancia. Entonces, si lo utilizas tú solo así al principio, da compresión a nivel del trazo, pero da una compresión con los elementos alineados. Así es que tienes razón, finalmente. Muchas gracias, doctor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra duda? Mira, si tú le pides al doctor Macías el sílabus, puede ser que leyendo todos esos principios o todos esas palabras que vas a leer ahí puedas entender un poco mejor. De todas maneras, nos vamos a ver dentro de una semana, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Y así es que todo el mundo va a leer esos libros o esas páginas, no lo tienen que leer todo, porque vienen otras clases que se daban en el curso básico, pero lo que corresponde a la cinemática, la cinética, la estática y la dinámica, ahí sí lo pueden leer. Muy bien, doctor. Bueno, ¿qué otra pregunta, qué otra cosa quieren que les comente? Todo bien, ya. Ya más preguntas, doctor. Le agradecemos mucho. Estamos en contacto si quiere el domingo para verlo del día lunes. Ándele pues. Me parece muy bien.